O sea, a mí me detectan cáncer un 25 de noviembre y yo me voy para Houston a que me dieran el resultado un 5 de diciembre. Ok. Y yo cumpleaños el 11 de diciembre, entonces estaba a días de cumplir 18 años. Entonces sí fue como que una época complicada de mi vida, ¿no? Porque a mí muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no creas contenido para redes sociales? Digo, es que ¿qué contenido puedo crear? Cuando ya has pasado por un infierno, tú no puedes mentir a la gente y decir, ánimo, todo está bien, porque a lo mejor no va a estar bien. Exacto. Y si estás triste, qué bueno que estás triste, es parte de ser Es humano. parte. Yo no sobreviví al cáncer para estar todo el tiempo positivo y feliz. Sobreviví al cáncer para tener estas emociones, o sea, estar triste, estar enojado, estar feliz, estar indignado. Es lo que me hace ser humano. Ser Y humano. sobreviví para eso. Entonces, yo también, como tú dices, entiendo cuando la gente lo hace, pero tuve que aprender a entenderlo, ¿sí me entiendes? Entonces Sí. ya cuando lo aprendí a entender, ya no me lo tomaba personal y Ok. decía, gracias. Mi mamá y mi papá en esa misma semana, sin que se pusieran de acuerdo, me dijeron, daría lo que fuera por ser yo el que esté pasando por eso. Entonces tú dices, qué amor tan grande puedes tener a alguien como para decir, yo quiero vivir eso, no quiero que tú lo vivas. Y qué frustración debe sentir mi papá y mi mamá al no poderme salvar. Si yo me llegara a volver a enfermar de cáncer, por ejemplo, y me dicen, no, está muy complicado, pero puedes llevar el tratamiento y todo, y no tengo familia, no tengo hijos, yo ya estoy listo para voltear a ver a Dios y decir, Dios, la vida que me diste ya le saqué provecho, estoy listo. ¿Sí me entiendes? Pero no es que me estoy rindiendo. Es el hecho de decir, o sea, eso pienso ahorita, a lo mejor en ese momento digo, no quiero luchar Ok. porque sé que soy terco, ¿no? Ujú. Pero es el hecho de decir, la vida que me diste ya le saqué provecho. O sea, estoy orgulloso de lo que he hecho de mi vida. O sea, yo tengo la tranquilidad de poderme ir mañana tranquilo y decir, disfruté la vida que me diste, aquí está, aquí la tienes. O sea, Dios me dio un Ferrari y le regresé ese Ferrari hecho pedazos y con cicatrices por todos lados y con la llanta ponchada. Pero el Ferrari tiene un kilometraje increíble donde conoció el mundo, ¿sí me entiendes? Que para eso me dio el Ferrari, no para guardarlo en una cochera. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir. Soy Nati Cebrián y me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Y hoy tenemos a un invitado que nos va a contar su historia, que es una historia muy inspiradora y me da muchísimo gusto que nos esté acompañando el día de hoy. Y él es Quique Guajardo. ¿Cómo estás, Quique? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias por tu tiempo en estar aquí. Y pues quiero empezar este capítulo preguntándote, este podcast preguntándote, pues que nos platiques quién eres y a qué te dedicas y un poquito de ti. Pues yo me llamo Enrique Guajardo Sánchez, me conocen como Quique Guajardo desde siempre y pues ya tengo como 10 años dedicándome a dar conferencias. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de dar conferencias por Latinoamérica, también en Estados Unidos y pues, mayormente aquí en México, que es donde más me presento. Y pues sí, ya tengo un buen rato dedicándome a esto, la verdad es algo que me apasiona, que al Qué principio no padre. pensé que me iba a dedicar a esto, lo hacía más que nada por hobby y por pasión. Y una cosa fue llevando a la otra hasta el punto que empecé dedicándome a esto de las conferencias, lo cual me siento muy afortunado. Qué padrísimo, conferencista internacional. ¿Y por qué te dedicas a dar conferencias? Todo empezó, yo cuando tenía 17 años me detectaron un cáncer, un tumor en la rodilla, digo, en la pelvis. Menciono la rodilla porque el dolor lo tenía en la rodilla, pero era la pelvis. Estaba creciendo mucho el tumor y estaba masticando los nervios de la rodilla. Entonces llegó un punto donde ya no podía dormir, era un dolor insoportable y me fui a revisar y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Y obviamente pues fue un shock muy fuerte, ¿no? Tanto para mí como mi familia, como mis personas más cercanas. Eh, no me dieron posibilidades aquí en México, o sea, me dijeron,
es un cáncer anormal, ese tipo de cáncer da en rodilla o fémur, a ti te dio en la pelvis, es distinto y es difícil atenderte este cáncer aquí en México, ¿no? O sea, la única posibilidad que vemos en ti es que vayas a Estados Unidos, que te digan qué tipo de tratamiento hacer y ver si lo podemos replicar acá en México. En Estados Unidos hay hospitales especializados en cáncer, Ok. entonces era más sencillo el que me pudieran dar un diagnóstico y a ver qué se puede hacer. Creo que en Houston, En ¿verdad? Houston, Es donde está uno de los sí. mejores. Por ejemplo, está el MD Anderson, que es donde yo fui, Ok. pero pues hay varios, está el Children's Hospital, pues, hay varios, ¿no? Y a mí me mandaron directamente al MD Anderson. Obviamente, para empezar, no tenía los recursos, ¿no? O sea, irte para allá es si de por sí atenderte en México es caro, irte para Estados Unidos es todavía el doble, ¿no? Pero contábamos con un seguro médico que nos ayudaba a cubrir cierta cantidad de gastos en Estados Ok. Unidos. Me fui para Estados Unidos y ahí ya me dieron la noticia, ¿no? O sea, es un cáncer muy agresivo Ok. en el que te vamos a tener que dar quimioterapias, una operación difícil, vamos a tener que quitar el tumor. O sea, me empezaron a decir todo, ¿no? Todo el Todo panorama. el panorama y realmente era un panorama muy complicado, un panorama, o sea, donde no había mucha esperanza, pero había, ¿no? Entonces, cuando realmente hay 5% de esperanza o 10% de esperanza, de ahí te agarras y le quieres dar por ese lado, ¿no? Entonces, 17 años, ¿verdad? de Me 17 dijiste. años, a días de cumplir 18, O sea, estamos hablando que estabas en la prepa. en la prepa. En la prepa. O sea, a mí me detectan cáncer un 25 de noviembre y yo me voy para Houston a que me dieran el resultado un 5 de diciembre. Entonces, y yo Ok. cumpleaños el 11 de diciembre, entonces estaba a días de cumplir 18 años. Entonces sí fue como que una época complicada de mi vida, ¿no? Y ya cuando me dieron los resultados allá, pues no estaban muy alentadores, pero había Había posibilidades, ¿no? posibilidad, había ese porcentaje que dices tú. Exactamente. Entonces, pues pasé por todo ese proceso, ese peregrinaje. ¿Quién te acompañó? En ese entonces fue complicado porque, o sea, primero que nada me dijeron, esto que te queremos hacer no lo puedes replicar en Monterrey, o sea, te tienes que venir acá a Estados Unidos. Ok. Entonces, eso significaba que, o sea, pues iba a estar complicado porque mi mamá y mis hermanos, pues, mis papás están divorciados, ¿no? Desde que yo tengo 8 años. Entonces mi papá dice, yo me vengo contigo, entonces significaba que mi mamá iba a estar en Monterrey con mis hermanos, pero aparte mis amigos, o sea, literalmente íbamos a estar solos. Y pues era complicado, ¿no? Si de por sí vamos a luchar contra algo, o sea, una bestia como el cáncer, luchar solos es difícil, ¿no? Y segundo, me dicen, te tenemos que atender ya, o sea, es un cáncer que está avanzando muy. Yo estaba en silla, o sea, me dijeron que tenía cáncer y a los 5 días está en silla de ruedas. Entonces era un cáncer que estaba avanzando muy Muy rápido. rápido. Entonces, me dicen, te tenemos que atender ya, ¿no? Entonces les dije, mira, no sé si pueda pasar mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo en Monterrey y empezar en enero, o sea. Me dice, no, pues de hecho tendríamos que hacerlo así porque pues tenemos que ver la papelería, el seguro Ok. y todo, ¿no? O sea, no te puedo, pues, obviamente no van a hacer nada gratis, ¿no? Entonces me vine para Monterrey, pasé mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo y para el 6 de enero ya estaba en Estados Unidos empezando con Empezando mi tratamiento. el tratamiento. Entonces, digo, el proceso obviamente fue un proceso muy difícil, un proceso donde bajé 20 kilos, donde estuve a punto de perder la vida en varias ocasiones. Pero cuando yo regresé a Monterrey, regresé a la prepa, todo normal, ¿no? O sea, obviamente regresé siendo un esqueleto, ¿no? Pesaba 50 kilos, pálido, sin pelo, sin ceja, en muletas. Y yo veía que había muchos chavos, pues, rebeldes y con problemas, cosas que yo también había vivido, ¿no? Y que en ese momento también estaba viviendo. Entonces, llegó un punto después de un año, 2 años, después de 2 años, en el que dije, ¿sabes qué? Quiero empezar a dar pláticas y hablar con los chavos y decirles que los entiendo. O sea, yo también, porque no sé si a ti te pasó, pero cuando estás en la adolescencia, pues para tus papás tus problemas son mínimos, ¿no? O sea, realmente, o sea, yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar la renta, tus problemas que pueden ser. Ujú. Pero a esa edad, que la chava que me gustara no me hiciera No me caso, era el problema pela, más grande que me es pueda todo. pasar, ¿sí me O entiendes? O no me sea, aceptan, no sé, en mi grupo, no sé, cualquier o cosa, ¿no? Y es llegar a tu casa y que hagan menos tus problemas y que
te vaya mal en la escuela y te va mal en la casa y, o sea, Todo yo afecta. entendía eso. Entonces, yo sabía que lo que ocupaban escuchar esos chavos era alguien que sintiera empatía. También algo que me pasó bien importante es que cuando yo me alivié la primera vez de cáncer, yo caí en una depresión muy fuerte durante un año. Entonces, durante ese año, o sea, mucha gente puede decir, o sea, ¿por qué si se supone que la depresión te tuvo que haber dado cuando estabas enfermo, no después cuando te aliviaste? Ajá. Pero para mí era difícil el regresar a Monterrey y darme cuenta que para mí la vida se detuvo y para los demás la vida siguió. Siguió. Y para mí también era difícil el que viví un infierno, el que viví o sea, un infierno en el que pasé por dolores, pasé por mutilaciones, pasé por todo, y regresar y que la gente me dijera, ánimo, todo está bien. Y yo por dentro destruido tenía que sonreír y decir, sí, todo está bien, cuando por dentro Híjole. estaba destrozado, ¿no? Entonces después de estar año y medio en depresión, un día me acuerdo que fui con la psicóloga de la escuela y me ven muletas. Y me dice, ¿por qué haces muletas? Y le digo, no, pues le Porque expliqué lo que siempre explicaba, ¿no? Y ya me la sabía de memoria, ya lo decía por rutina. Y me dice, pues qué mala onda, ¿no? Y me le quedo viendo como que, ¿por qué me dice eso? No se supone que tienes que animarme o algo, pues ser la psicóloga. ¿Por qué me dices eso? Y al principio me sentí ofendido, pero después de un rato sentí que podía bajar la guardia y poderme desahogar y decir, gracias. alguien que O empatiza sea, conmigo. era lo único que quería escuchar. No, fíjate, aquí quiero hacer una pausa porque normalmente como que traemos este positivismo tóxico que es como, ay, bueno, no quiero tampoco juzgar a nadie, ni yo sé que la gente lo hace con la mejor intención, pero a veces la regamos porque en vez de estar y como empatizar y conectar contigo, no necesariamente me pongo en tus zapatos, no sé qué, a lo mejor no puedo, o sea, no puedo saber exactamente lo que sientes, pero aquí estoy. En vez de hacer eso, lo que hacemos es, híjole, bueno, pero al menos Al X menos, o Y. sí. Oye, pues O, estás aquí y no te moriste. Así me decían de repente. Y dice, pues sí, mm, pero no puedo correr y no puedo jugar fútbol. o eso que dices tú de ánimo, ánimo. No, yo siempre le digo a la gente, o sea, ahorita está de moda la motivación falsa, Ujú. porque a mí muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no creas contenido para redes sociales? Le digo, es que ¿qué contenido puedo crear? Cuando ya has pasado por un infierno, tú no puedes mentirle a la gente y decir, ánimo, todo está bien, porque a lo mejor no va a estar bien. Exacto, Y si estás triste, qué bueno que estás triste, es parte de ser es humano. parte. Yo no sobreviviría al cáncer para estar todo el tiempo positivo y feliz. Sobreviviría al cáncer para tener estas emociones, o sea, estar triste, estar enojado, estar feliz, estar indignado. Es lo que me hace ser humano Ser y humano. sobreviví para eso. Entonces, yo también, como tú dices, entiendo cuando la gente lo hace, pero tuve que aprender a entenderlo, ¿sí me entiendes? Entonces Sí, ya cuando lo aprendí a entender, ya no me lo tomaba personal y okey, decía, gracias. Pero, okey. pero ya no decía nada porque yo sabía que las intenciones eran buenas, más no era lo que quería escuchar. Claro, porque nadie empatiza contigo y no puedes, como tú dijiste, bajar la guardia, o no puedes simplemente como que tener una conversación, o sea, conversación de realmente quiero decir esto, quiero expresarme, o sea, como Porque que la gente piensa que cuando te estás expresando y quejándote es malo y no, es desahogo y lo necesitas exacto. y lo ocupas. Entonces cuando yo fui con la psicóloga y me dijo eso y bajé la guardia y me pude desahogar, pero me pude desahogar con una persona que sabía que no me iba a juzgar. Eso es súper clave. ¿Sí me entiendes? Sabía que me podía desahogar con una persona que no me iba a juzgar si decía, me siento mal. O me siento qué tipo Exactamente. Me este. siento enojado, me siento desesperado, me siento frustrado. Y me dijo, cualquier persona en tu situación estaría igual. Gracias. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo también, porque por la motivación estúpida, podía sentir empatía por las demás personas que no han pasado por lo que yo pasé, pero sé que están pasando por un problema, Ujú. que no tiene que ser cáncer para que sea fuerte. ¿Sí me Okey, entiendes? okey. Eso fue cuando decidí empezar a dar pláticas y decir, esto es por lo que yo he pasado y los entiendo. ¿Y tú piensas que fue a raíz de, o sea, o tú sabes que fue a raíz de esta persona que te mostró esta empatía, te validó, o sea, te validó y te acompañó? ¿O sientes que desde antes tú tenías una cosquillita de que llegué a Monterrey y todos parece como que viviendo su vida así, o quejándose de cosas y se dan cuenta del valor de la vida? ¿Quiero dar pláticas? ¿O fue un conjunto de las dos? ¿O cómo nació esta como Fue un conjunto espinita de de las dos. Fue un conjunto de las dos, pero la clave fue esta psicóloga. qué padre que alguien, Sí, sí. o sea,
que alguien pudo como que, no sé, como que apoyó esa espinita que Es que tenía. me mostró algo que no había conocido antes, que es la empatía, o sea, Eso. y sinceramente, porque es difícil, o sea, por ejemplo, yo creo mucho en Dios, y para mí es importante porque cuando estás pasando por un infierno, no hay persona de carne y hueso que pueda soportar el dolor o las penas que estás viviendo o que te pueda entender. Entonces imagínate llegar a una casa, en mi casa, donde mi mamá no sabía lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba pasando. Entonces, por ejemplo, yo me peleaba mucho con mi mamá porque mi mamá llegaba al hospital cuando me iba a visitar a Estados Unidos. Y me decía, mijito, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué es? Y yo, no, mamá, tranquila, siéntate. Es que, ¿qué necesitas? No, nada. Es que, ¿por qué estás así? Porque estoy como. ¿Por qué estás de mal humor? Le digo, no estoy de mal humor. Es que, ¿por qué me hablas así? Le digo, mamá, me la estoy pasando mal. O sea, tampoco es como que voy a hacer fiesta. Estoy tratando de mantenerme positivo. No sé ni cómo me siento porque esto es algo nuevo para mí. Exacto. Sé que también es algo nuevo para ti. Nada más siéntate y deja que el tiempo pase. Qué cañón. O sea, ¿Sí me nada más, entiendes? aquí, acompáñame. Sí, o sea, es lo único que ocupo. Por eso mi papá para mí fue un gran enfermero porque mi papá lo entendía. Sin hablarme ni nada. Mi papá llegaba al hospital, prendía la tele en la mañana, no me decía nada. Buenos días. Y en la noche me decía, ya me voy a la casa, ¿ocupas algo? No, papá, todo bien. Y ya. Porque, pues, yo, o sea, cuando estás enfermo, lo que quieres es que el tiempo pase, ¿sí me entiendes? O sea, Mm, y yo estaba muy débil, estaba tan débil que no podía ni pararme. O sea, estaba tan débil que una vez me paré y me desmayé de lo débil que, o sea, pesaba 50 kilos de 76 que pesaba. no. Entonces, imagínate hasta qué punto estaba, ¿no? Por ejemplo, siempre digo en las pláticas, ¿no? Cuando me operaron la primera vez, fue una cirugía de 18 horas de anestesia general, en el que me iban a abrir en 3 partes y me iban a quitar un hueso. El doctor me dice, pesa 50 kilos. O sea, por más de que te dejemos de dar quimioterapia un mes, no te vas a alcanzar a recuperar lo suficiente como para que no sea de alto riesgo esta cirugía. O sea, si de por sí una cirugía cualquiera es riesgosa por la Súper. anestesia, ahora imagínate pesándote 50 kilos con los glóbulos hasta abajo, y durando 18 horas la anestesia general. Entonces yo tuve que firmar un papel en el que decía, si me llego a morir, o sea, yo ya sabía, si me llega a quedar en coma, yo ya sabía todo, ¿no? O sea, Y un día antes de la cirugía, yo me metí a internet, al Messenger en ese entonces, y me empecé a despedir de mis amigos, pero no despedir en el punto donde yo estaba negativo de que me iba a morir al día siguiente, sino creía que tenía la oportunidad de decirle a mis amigos gracias por el apoyo que me has dado, ¿no? Y me pasó algo que nunca había vivido, que era, no me quería dormir porque quería aprovechar cada segundo de estar despierto. O sea, tenía una hambre por estar despierto y por vivir, porque no sabía qué iba a pasar el día siguiente, que quería, o sea, cada minuto, los 60 segundos quería sacarle jugo al máximo. Entonces no sabía qué hacer y me sentía con un peso encima, o sea, que no, decía, tengo que sacar esto, no sé cómo, ¿no? Y dije, déjame ir a hablar con mi papá. Mi mamá iba a estar viajando mientras yo estaba en el quirófano. Entonces voy con mi papá y mi papá y yo casi no hablamos, somos de muy pocas palabras. O sea, yo siempre crecí con mi papá de una manera en la que no llores, levántate. Nunca me decía te amo, te quiero, pero me lo demostraba con hechos, dejó todo para irse conmigo, ¿sí me entiendes? ujú, Pero esas palabras de amor para mí siempre han sido difíciles porque no crecí con eso, ¿no? ok. Entonces, cuando tú le quieres decir a alguien te amo de corazón, sin saber qué va a pasar al día siguiente, pues es complicado, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me senté, o sea, era una silla como esta, un silloncito, la tele estaba acá y mi papá estaba enfrente, ¿no? Entonces lo volteo a ver y me dice, ¿qué pasó, mijito? Le digo, no, pues quisiera hablar contigo. Me dice, dime, ¿no? Y en eso se me hace uno en la garganta en el que yo, o sea, no podía hablar, ¿no? Y por más que intentaba sacar las palabras, me empezó a doler la cabeza del nudo en la garganta que tenía, que no quería llorar, porque me daba pena que mi papá me dijera, no llores o algo así. Entonces empecé a voltear para todos lados, así como que no quiero llorar, no quiero llorar. Y en eso me solté, ¿no? Le dije, papá, quiero que sepas que te amo. Cualquier cosa que vaya a pasar mañana, agradezco que estés conmigo. Has Híjole. hecho un buen trabajo como papá. Te quiero con todo mi corazón. Y empecé a soltar, ¿no? Le dije, dile a mi mamá lo mismo, que la amo. No sé qué pueda pasar mañana, o sea, pero siento que tengo la oportunidad de decirte, ¿no? Es una oportunidad bien grande. Y siempre lo digo en las pláticas, ¿no? O sea, el poder tan grande que tiene un papá y una mamá con el simple hecho que te digan, todo va a estar bien. Dices, ¿Todo va a estar o bien? sea, me dijo, todo va a estar bien, yo voy a estar contigo. Ya. Ese momento me acuerdo cuando me paseaba en bicicleta y estaba atrás de mí y sentía la tranquilidad de que si me caía iba a estar ahí para levantarse. ¿Me entiendes? O sea, sientes esa tranquilidad que nada más un papá te puede dar. Y le dije, todo va a estar bien. Y me fui a mi cuarto y me quedé dormido. Al día siguiente me levanté en la mañana, vamos al quirófano, me lleva al hospital, vamos al quirófano y todo.
Me acuerdo que antes de cerrar los ojos le decía a Dios, ayúdame a abrir los ojos, ayúdame a abrir los ojos. Y es algo increíble, ¿no? Porque es algo que hacemos todas las noches. Todas las noches. Todas las noches vamos a dormir ya dando por hecho que nos vamos a levantar. Y en ese momento yo decía, no sé si me voy a despertar, no sé qué pueda pasar. Entonces sí, el cáncer me ayudó a encontrar varias cosas que no he vivido nunca en mi vida. Entonces cuando me alivié y pasé por la depresión y me levanté y todo, fue cuando dije, tengo que empezar a hablar con la gente, ¿no? Pero Mm, más allá de darles indicaciones, yo decirles, siento empatía por ti, sé lo que ok. estás viviendo, no es fácil. O sea, tú querías, en vez de, oigan, hagan esto, Ujú, era más bien como, entiendo, ujú, esto me pasó a mí. sí. Y ahorita mencionaste que crees en Dios. Entonces, ¿cómo fue, o en la fe en general, o qué nos puedes platicar sobre eso y todo esto que te ha pasado? O sea, ¿qué significado tiene la fe en todo esto? ¿O en dónde sientes que han sido los momentos más así como que tú te has dado cuenta o has tenido alguna como, no sé, revelación, o sea, no sé, que te diste cuenta de algo? Pues yo siempre, o sea, crecí en una escuela católica, siempre estuve cerca de Dios. Ahorita la verdad me siento más cristiano que católico porque como que siempre tuve una conversación directa con Dios, nunca, o sea, nunca fui de rezar este santo y este santo, Ujú. pero al final de cuentas yo me siento católico, cristiano, Claro, todo, ¿no? claro. Pero siempre tuve una comunicación directa con él y, y a mí se me ha manifestado en diferentes, mira, yo te lo pongo así de sencillo, no tengo cadera ahorita, o sea, yo no tengo pelvis Ok. y me faltan varios músculos de las piernas. Llevo ya como 13 años en muletas y llevo alrededor de 37 cirugías. Tengo más cirugías que edad. Humanamente no es posible soportar por el dolor que yo he vivido. ¿Sí me entiendes? O sea, humanamente no es posible. Te lo aseguro. O sea, he pasado por depresiones. Me han medicado con medicamentos del dolor como la oxicodona y la morfina Sí, o que están sea. mate y mate gente en Estados Unidos. Y ahí me los recetaban como tic-tac. O sea, y estuve casi un año y medio con eso. Lo dejé. Después de un año y medio me dio la abstinencia que le da a los adictos cuando la dejan. O Mm, sea, he pasado por todo ese tipo de cosas y no es posible que una persona de carne y hueso pueda soportar eso sin algo más superior, ¿sí me entiendes? Entonces es ahí donde yo pongo, hay una imagen que yo veía cuando estaba niño y fui creciendo y la seguía viendo y todo, y representa todo lo que te estoy diciendo ahorita. Es una imagen donde está un niño y alrededor hay como dos piedras, y luego hay otra imagen donde se abre más y está Dios enfrente de él y está cubriendo todas las piedras que le están cayendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo que yo puedo representar en la cercanía que yo tengo con Dios. Y aparte, en muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la muestra de amor más grande que yo he visto en mi vida es cuando estaba, o sea, más débil y más flaco, cuando estaba en el hospital en emergencias, me estaban dando transfusiones de sangre y todo. Mi mamá y mi papá en esa misma semana, sin que se pusieran de acuerdo, me dijeron, daría lo que fuera por ser yo el que esté pasando por eso. Entonces tú dices, qué amor tan grande puedes tener alguien como para decir, yo quiero vivir eso, no quiero que tú lo vivas. Y qué frustración debe sentir mi papá y mi mamá al no poderme salvar, ser yo el que me tengo que levantar a luchar, ¿sí me entiendes? sí. Ahora, cuando tú lees la Biblia, hay alguien que hizo eso. Dios dijo, voy a mandar a mi hijo para que los libre del pecado y pase por una vía crucis y lo golpeen y le escupan y lo insulten y todo para librarnos del pecado. Entonces hay muchas similitudes que tú puedes ver entre la Biblia y tu vida, a Ujú. lo mejor no literal, pero hay muchas cosas que van de la mano, ¿no? Entonces, te digo, a mí en todo momento he llegado, hay una parte que hablo en mis conferencias, que cuando yo tenía 18 años, mi mamá me fue, cuando estaba con la quimioterapia, el primer cáncer, mi mamá me fue a visitar al hospital y les digo en la conferencia, estaba muy débil y quería salir al patio porque llevaba mucho tiempo encerrado en el hospital. Y fue por una silla de ruedas y me sacó al patio, ¿no? Estaba volteando al cielo y empecé a tener una plática con Dios. Y la plática que todos hemos tenido, que yo estoy seguro que tú la has tenido y todos la hemos tenido, donde le dije, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando por eso? O sea, ¿por qué soy yo el que está pasando? No soy mala persona, no le hago daño a nadie. Tengo 18 años apenas, ¿por qué estoy solo viviendo esto? Escuché que Dios me dijo, ¿un para qué? O sea, ¿qué es lo que vas a aprender de todo este camino que estás viviendo?
así quedó. O sea, en ese momento yo entendí que yo tenía que luchar y que no me iba a rendir y que salir adelante. Me alivio de ese primer cáncer, paso por la depresión y todo. Al segundo año, después de que me alivié del primer cáncer, me vuelven a detectar cáncer una segunda vez. En Ya, otro hueso, o sea, ya habías regresado a a Monterrey, Monterrey. ya me había recuperado, ya me había recuperado la depresión. A los 6 meses que me recuperó la depresión, me detectan cáncer otra vez. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Otra vez riesgoso, más riesgoso porque fue metástasis. Me tuve que volver a Houston, otra vez quimioterapias, operaciones. Total, me regreso para Monterrey. Me quitan la cadera porque la prótesis que me habían puesto se me infectó. En ese año me operaron como 15 veces de la cadera, o sea, fue todo un viacrucis, ¿no? Y llegó un punto en el que me dijeron, ya te vamos a dejar sin cadera, vas a estar en muletas, ¿no? Yo tenía 22 años en ese momento. Y un muy buen amigo, me había convencido antes de que me operaran de comprar un vuelo para Argentina. Yo le dije, oye, pues va, le dije, no puedo porque me van a operar. Me dice, no, no, es un vuelo abierto, tenemos un año para aprovecharlo. Me la vendió y le dije, ¿sabes qué va? Ok. Compramos el vuelo, me operan, se me infecta la prótesis, me operaron como 15 años, como 15 15 veces ese veces. año. Yo le dije, ¿sabes qué? Tú vete, yo no voy a alcanzar a ir. Entonces ya él se va, me quitan la cadera y al mes que me quitan la cadera faltaba como una semana para que se cancelara el vuelo. Entonces me acuerdo que yo estaba en muletas y fui a comer con mi mamá y le dije a mi mamá, oye mamá, y si me voy para Argentina, ya había juntado dinero, ya tenía todo, ¿no? Me dice, ¿pero cómo? ¿Cuándo? Le digo, no, pues ya, o sea, falta una semana para que se vence el vuelo, una semana y media o dos. Entonces era, voy una semana y regreso una semana. Me dice, mijito, pero te acaban de quitar la cadera hace un mes, o sea, este año te operaron como 15 veces la cadera. Y le digo, mamá, he luchado tanto por estar con vida que quiero empezar a vivirla, o sea, Sí, ya voy a estar en muletas, o sea, prefiero estar en muletas, con dolor en Argentina que estar en muletas con dolor en Monterrey, o sea, quiero totalmente. empezar a disfrutar. Me dijo, no, que Dios te bendiga. Y me fui y me terminé quedando 3 meses en Argentina, o sea, Ay, empecé a recorrer toda Argentina. Allí cumplí 23 años en Argentina después de cumplir los 23 me voy para Iguazú, o sea, está Argentina y Iguazú queda al norte de ¿dónde Argentina, están las las cataratas? cascadas de Iguazú. Sí, dije cataratas, pero se dicen Bueno, las cataratas es lo de, mismo, las no me cataratas acuerdo. de Iguazú. Sí. ¿Has ido? No, 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 ¿No? pero conozco porque creo que también comparte con Brasil, Brasil y ¿no? Paraguay. Se, Ajá. se le conoce como la ciudad de las tres Y que fronteras. son, o sea, impresionante. Y Increíble. no, no, nunca he O ido, sea, es pero hermoso, hermoso. Entonces fuimos y me acuerdo que cuando, o sea, nos llegamos a Iguazú, al parque Iguazú, nos pasean por la selva y luego llegamos al agua, vemos las cascadas por abajo, nos pasean por un bote, regresamos y luego nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir hasta mero arriba para ver la cascada de de Brasil del lado de Argentina. okey, ajá, Porque si no, o sea, si no la ves de, ajá. de Brasil. Y le digo, órale, pues vamos, ¿no? Me dice, no, pero te esperamos aquí, pues, estás en muletas, son como 300 y tantas escaleras, más 2, 3 kilómetros, o sea, porque literalmente era subir como el Cerro de la Silla, ¿no? O sea, llegar hasta arriba para poder ver las cataratas. No, yo quiero ir, no, pero le dije, no, yo quiero ir. Y terminé, o sea, le dije, no, no, no me vas a convencer de que no Nadie vaya. me va a detener. Y me tardé como 1 hora y media en llegar y te lo prometo que fue súper complicado. O sea, yo ya me andaba rajando a mitad del camino, pero decía, reclamé tanto que me da pena decir que ya no quiero, ¿no? O sea, y ya también es lo mismo bajar que subir. Ya, pues ya. Entonces ya prefiero subir, ¿no? Ya llegó el punto en el que llegué, obviamente la gente que iba conmigo ya había llegado media hora antes y todo, y yo estaba impactado con lo que estaba viendo, ¿no? O sea, era hermoso, o sea, Todo. no podía ni imaginarme, veía arcoíris por todos lados, sentía la brisa del agua caerme en todo el cuerpo, el sonido del agua era súper fuerte, que sentías que te jalaba, o sea, estaba impactado con lo que estaba viendo en ese momento. Entonces llegan los chavos con los que iba y dicen, pues ya vámonos, ¿no? Y le digo, espérame, o sea, déjame, primero que nada descansar, pero segundo, déjame seguir disfrutando de esto, Como ¿no? contemplar, ¿no? Claro, o sea, porque yo decía, ¿por qué ya se quieren ir? O sea, esto no nada más es una foto y vámonos, esto es, a Ajá. lo mejor nunca lo vuelves a ver. O sea, disfrútalo, ¿no? O sea, yo en mi mente pensando eso, ¿no? Y decía, ¿por qué no lo ven de la manera que yo lo veo? O sea, no logro entenderlo, ¿no? Y decía, pues sí, pues estos güeyes no subieron en muletas, yo subí en muletas y pues es difícil, ¿no? Y me seguía poniendo a pensar, decía, qué raro, ¿no? O sea, hace un mes estaba en un hospital y me quitaron la cadera y ahorita estoy viendo esto Esto. increíble, ¿no? Sí. Llevo 2, 3 años viendo colores grises, sangre, oscuro y todo, y ahorita estoy viendo Metales colores por todos blanco. lados. Y seguía pensando, decía, hasta este momento llevo 25 cirugías, no puedo creer lo que esté aquí viendo esto. Y luego lo pensaba más, decía, he sobrevivido 2 veces al cáncer, o sea, No. ¿quién iba a decir que iba a estar viendo esto? Y en ese momento escuché que Dios me dijo, aquí está tú para qué. O sea, nadie más puede ver ni sentir lo que tú estás sintiendo porque
tú luchaste para estar aquí. O sea, nadie más lo puede sentir de la manera que tú lo sientes. No. Y yo a veces cuando le doy conferencia a los niños de secundaria o de prepa, les digo, imagínate que tu papá te dice, esfuérzate lo suficiente y lava el carro y saca unas calificaciones y te va a comprar esto. Y cuando te lo compra, lo cuidas con tu vida. O sea, es más, hasta dices, lo voy a cuidar con mi vida. Ahora imagínate luchar por tu vida y darte cuenta que estás vivo. Y sentirlo en cada Claro. parte de tu ser Ujú. en ese momento. Y ese es el regalo que Dios me dio, ¿no? El hecho de decirme, durante todo este tiempo estabas viviendo, ahorita te das cuenta que estás con vida, es totalmente diferente. Entonces ahí fue para mí un parteaguas en el sentido de, dije, puedo lograr todo lo que me proponga, ¿no? Y quiero comerme el mundo, ¿no? O sea, quiero disfrutar todo. ¿De aquí qué? Dijiste, ¿de aquí Ujú. qué sigue? ¿Ibas con tu amigo en ese momento o ya tu amigo ya había ido, venido y tú te No, fuiste yo me fui solo? solo, ¿Tú fuiste solo. solo a hacer de Sí, que, o sea, pues a yo ver fui, a qué amigos sí, y me voy al... fui conociendo gente en el camino, había un regio, Chuy, que desde que llegué me pasó en su contacto y hablé con él y me junté mucho con él, pero yo todos esos recorridos los hacía solo, ¿no? Híjole, no, qué fregón. Tú crees, tú crees que alguien tenga que pasar por lo que, o sea, para poder sentirlo así, de que o sea, crees que podamos llegar a ese nivel de contemplación siendo agradecidos o algo así? No, pero hay ciertas cosas que ayudan, o sea, por ejemplo, el cariño de un hijo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, no sé, yo esta semana como que sí andaba medio agüitadón y todo, y este fin de semana fue el bautizo de mi sobrino y estar con mis dos sobrinos. O sea, hay ciertas herramientas que te ayudan a recordar que estar vivo vale la pena, ¿no? O sea, de repente, yo tengo 4 perros, entonces de repente llegar a mi casa y ver a mis ¿Y perros tus y perritos de qué? que es amor o sea, inigualable. Incondicional. Entonces, hay ciertas herramientas que te ayudan a darte cuenta que estás vivo y que hay algo más allá que tú nada más, ¿sí me entiendes? Es que sabes que ahorita que dijiste de que la foto y así vámonos. Digo, no sé si esa era la intención de ellos, de que, ay, ya nos tomamos una foto, vámonos. No sé, no podríamos saber, pero claro que así vivimos, ¿no? Como que así vivimos. De que, ay, sí. Y como Yo que por eso cuando siempre, viajo siempre, aunque tomo fotos y todo, digo, primero quiero retratar esto en mi mente, sentirlo, vivirlo y luego ya poderme ir. Porque hay cosas que, por ejemplo, cuando me operaron, esa vez que me operaron en el primer cáncer, estuve un mes y medio internado en el hospital y me dejaron de dar quimioterapias. Entonces me empezó a crecer otra vez ujú, el pelo, la ceja, me empezaron a crecer los vellos de los brazos. Entonces cuando salí del hospital, tenía mucho tiempo que no sentía el aire en mi cuerpo. Entonces imagínate sentir, o sea, los vellos pues te ayudan a sentir eso, ¿no? ujú. Entonces salí del hospital y sentí el aire en mi cuerpo y era así como, era como bañarme con agua fría cuando hace demasiado calor, ¿no? Entonces son regalos que son gratis, pero nos cuesta identificarlos. De que estoy vivo Ujú, y puedo sentir. ujú. Y, y volviendo atrás, cuando tú dijiste en la prepa o con esta psicóloga que medio que te dio terapia o sí te dio y te ayudó y todo, y luego dijiste, voy a dar pláticas. ¿Cómo fue eso para ti? O sea, ¿tuviste como que esto no era lo que yo pensaba o ya no quiero dar o cada vez te motivabas más o te pasó que, porque ya llevas 10 años haciendo esto, pero a lo mejor al inicio te pasó que alguien te dijera, oye, neta, neta, gracias. O algo así que algo que te hiciera confirmar, pues voy un buen camino, o sea, creo que escogí bien esto de las pláticas, algo así. Sí, o sea, yo al principio no podía ni hablarle a 2 personas, o sea, para mí, yo tenía pánico escénico muy fuerte. Ah, ok. Entonces, para mí fue un gran reto el empezarme a presentar, a dar pláticas, o sea, empecé con la prepa en la que estaba, o en la que estuve, porque cuando empecé a dar pláticas ya había salido. Y hablé con el director y siempre se portó muy bien conmigo. Me dijo, sí, entonces empecé con salones. Pero yo tenía pánico escénico. O sea, yo perdí el pánico escénico. O sea, la gente de Monterrey, a lo mejor de mi edad, va a entender esto, o va a entender esta referencia, pero antes había un programa que se llamaba Aficionados del 12 en Ujú, el canal 12 ujú. pues cantaba puro ranchero, Sí. ¿no? Y yo siempre lo veía porque o sea, me daba risa y me gustaba, ¿no? Entonces un día yo estaba con unos amigos y yo teniendo pánico escénico y me quedé queriendo dedicar a las conferencias, dije, quiero ir a cantar. ¿Me acompañan o qué? Me dice, ¿cuándo? Ahorita. O sea, de una vez. O sea, porque si lo pienso ya no lo voy a hacer. Y fuimos y me dice, estaba una señorita ahí y me dice, oye, no, pues es que ya está lleno hasta la semana que entra. Le digo, es que no me entiendes. O sea, si no canto ahorita, Ya no. no va a venir.
me dice, ¿qué canción quieres cantar? Había mariachi. No es Y cierto. la No, única que me sé es el Pipiripao, es la única que me sé. no es cierto. Y me No es dice, bueno, cierto. deja ver si mariachis se la Se saben. la saben. Y ella me dice, ¿se la saben? ¿Vas de una vez o qué? De una vez, vámonos. O sea, inclusive yo estaba pelón porque me acababa de aliviar y todo. El presentador pensaba que era una apuesta, pensaba que yo había perdido el pelo por una apuesta y Ay, todo, no. porque como que me vio, la verdad, o sea, como que me vio así, pues medio fresón y dijo, ¿qué haces aquí? No, o sea, ¿por qué vienes a cantar? Seguro vino porque era una Sí, perdí una apuesta. apuesta, bueno, le dije, no, quiero venir a cantar. Y canté y después de ahí dije, va, o sea, ya si pude vencer este Hice miedo, eso. ya puedo empezar a hablar. Entonces empecé a dar conferencias. No puede ser. ¿Esta historia la has contado? En las conferencias casi no, porque muchas veces la gente no tiene referencia de esto, ¿no? ¿De qué es Pero tengo eso? el video No es porque me grabaron y todo. cierto. Entonces, pues sí, o sea, empecé a dar conferencias y eso me llevó a cada, o sea, me mandaban mensajes, de repente empecé a entender el dar la conferencia, porque también Ujú. o sea, yo no tomé clases para esto, pero empecé a entender el ritmo de la conferencia, porque cuando yo daba la conferencia terminaba y todos salían llorando, y llorando y llorando. O sea, una vez me tocó que me tuve que quedar a consolar a una chava que estuvo como 40 minutos llorando después de la conferencia y decía, yo no quiero esto, o sea, yo quiero que Mm, salgan motivados, pues ¿no? sí. Entonces empecé a darle un ritmo a la conferencia en el que de repente quieres llorar y luego te empiezas a reír y luego, es porque cuento mucho chiste en la plática, ¿no? Y eso, y aparte de los mensajes que me mandan hasta la fecha, ¿no? O sea, escribí mi libro hace 2 años y hasta la fecha hay gente de diferentes países que me escriben. Por ejemplo, hace 5 años me fui manejando de Monterrey hasta Brasil. Y en el camino, gente que me seguía en redes sociales me ofrecía de que, porque pues, literalmente no teníamos dinero, o sea, me ofrecían dónde quedarme, ¿Con gente en quién te fuiste? Colombia. ¿Con amigos? Me fui con amigos en una camioneta. Entonces, me ofrecían dónde quedarme, me ofrecían, de que, oye, vas a llegar a, no sé, en Colombia, por ejemplo, en Cali. Oye, soy de Cali, te presento la ciudad y todo. Y tú, Entonces, pues va. y me daba mucho gusto porque decía, pues qué buena onda, o sea, qué chido que este mensaje que estoy dando de cómo me gusta vivir la vida le esté llegando a más gente, ¿no? A ver, dijiste que escribiste un libro. Ujú. A ver, cuéntanos de eso. Hace como 2 años, ya tenía mucho tiempo queriéndolo escribir porque hab- había muchas... Yo tuve una conferencia que se hizo viral, entre comillas, en TED Talks. La primera conferencia que vi en TED Talks fue en Uruguay y Ujú. luego al año después la di en Guadalajara y la de Guadalajara se hizo viral. O sea, mucha gente de diferentes países que me dicen, oye, ¿cuándo vienes a una conferencia acá a mi país o algo? Pero pues yo me muevo más que nada en empresas y en congresos y en escuelas, ¿no? Ok. Entonces es difícil ir a un país a presentarme por mi cuenta. Entonces ya tenía mucho tiempo queriendo escribir el libro, pero mi déficit de atención pues no me dejaba, ¿no? Entonces encontré a una persona que me dijo, a ver, yo te ayudo. O sea, nos sentamos, empezamos a escribir, empezamos a sacar ideas y empecé con eso, ¿no? Y hace 2 años, gracias a Dios, lo pude sacar y pues fue de gran ayuda. Ahorita nada más porque el físico se acabó. O sea, por ejemplo, saqué el libro y se vendieron 250 copias en una semana. Wow. Entonces compré más y todo ahorita se acabaron y nada más está en Kindle, pero Pero lo podemos comprar. en Kindle sí. ¿Cómo se llama? Luchar o morir, el valor de la vida. Wow. Entonces, pero lo que más me alegra es de que me siguen mandando, por ejemplo, hace una semana me mandó una chica de Argentina de que, oye, leí tu libro, me gustó bastante, me sentí muy identificado, se la mandé a una amiga que está en Alemania. Entonces, era la meta que yo quería, ¿no? El Que pudiera propósito. llegar a más lados, ¿no? El propósito era que llegara a más lados. Sí, me puedo imaginar que había gente que se acercaba contigo y te contaba alguna experiencia. No Sí, sé si te pasó que también alguien que estuviera viviendo lo que tú viviste o algo sí, así, ¿te no, pasó? bastante. O sea, de hecho, yo hasta la fecha sigo haciendo eso, ¿no? O sea, me Ok. siguen invitando a hablar con personas que están viviendo esto. Por ejemplo, cuando me toca dar conferencias no sé, en Guadalajara y la gente sabe que voy para allá, me busca para poder hablar antes de la conferencia o después con sus familiares. Porque volvemos a lo mismo, o sea, los familiares también, ya que yo estoy grande, ya que viví todo lo que he vivido, ya entiendo, obviamente siempre entendí la versión del paciente, pero ahora también entiendo la versión del papá y de la mamá y de los hermanos, ¿no? Ok. La versión de sentir la impotencia de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo acercarme, qué decir, qué no decir. Entonces, hasta la fecha, desde que me alivié hasta la fecha sigo haciendo eso, ¿no? O sea, de hecho, en el recorrido que hice por Latinoamérica, muchas de las conferencias que di fue a fundaciones de niños con cáncer. A ver, cuéntanos de ese recorrido. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿quién te... De repente, unas personas con las que, unos amigos
me comentaron de este proyecto que tenían para ir al Mundial de Brasil. Le dije: "Oye, pues yo siempre he querido conocer el mundo", ¿no? O sea, es una de mis metas conocer más que nada Latinoamérica. O sea, para mí siempre Latinoamérica era algo como que quería conocer. Y mi intención era dar conferencia en cada país, ¿no? Entonces fui sacando y conociendo gente y contactos y todo, que me fueron abriendo puertas en fundaciones, en escuelas y todo, a cada país al que íbamos. Entonces, por ejemplo, en Colombia di conferencia en Medellín, en Cartagena y en Cali. En Brasil también di conferencia, en Argentina di conferencia. En Guatemala teníamos una, pero llegamos tarde porque realmente cruzar Centroamérica fue muy difícil. Muy difícil. No, perdón, en Honduras, y fue muy difícil y llegamos tarde, pero pues me fueron abriendo las puertas, ¿no? Y fue una experiencia Wow. muy, muy padre. Por ejemplo, una experiencia muy bonita que me llevo de Medellín, pero nos fuimos, o sea, nos íbamos a los barrios, o sea, literalmente eran los barrios Ok. o sea, no creas que fui de viaje a Colombia y estuve en los hoteles, no, 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 no. vivíamos en la camioneta y íbamos a los barrios y, o sea, íbamos a todos esos lados, ¿no? Híjole. Y no, en Cartagena, perdón, me llevaron a una fundación de niños con cáncer. Ya había un niño que tenía el mismo cáncer que yo ya tenía, pero ya le habían amputado la pierna, ¿no? Entonces me dicen: "Oye, habla con él, motívalo". Y volvemos a lo mismo, o sea, querían que le dijera las palabras que todos Ujú. dicen, ¿no? Ánimo, échale ganas. Sí, te dicen muy puntual, motívalo. O Ujú, sea, tú tienes que motivar. sí. Y pues, Entonces llegué con él, tenía como unos 13 años, y le dije: "Hermano, no te puedo decir que es un camino fácil, porque no lo es. No te puedo mentir. No te puedo decir que la vas a vivir bien, porque es complicado. Lo que sí te puedo decir es esto: en el momento que te quieras rendir, ponte a pensar que alguien que pasó por lo que tú pasaste 2 veces, se vino manejando desde su país a tu país para decirte que vale la pena luchar. En el momento que quieras tirar la toalla, ponte a pensar que alguien ya lo hizo 2 veces y está cumpliendo ahorita los sueños que se puso cuando estaba pasando por este tratamiento". Fue todo lo que le dije, y era todo lo que necesitaba escuchar. Entonces, volvemos a lo mismo de la empatía, o sea, es diferente llegar y decir ánimo a decir: "No puedo imaginar el dolor que estás pasando. Si te quieres caer, me caigo contigo, y en el momento que te quieras levantar, nos levantamos, aquí estoy. pero solo no estás". Y eso es bien importante, Y qué diferente es, ¿verdad? bastante diferente. Y cuando, o sea, es que, wow, es que siento que como que has hecho, como que has hecho muchas cosas, como que has llevado tu conferencia a muchos lados. Pero lo que quiero entender en la línea es, entonces, bueno, ya di las conferencias, ya empecé a ir a escuelas, salones, luego me da este cáncer otra vez y luego me levanto y sigo dando conferencias. Ujú. O sea, ¿reafirmaste o dijiste, no, pues, o sea, de qué se trata? ¿O cómo fue toda esta, qué fue lo que, es que, qué fue lo que te hizo así como que, No, estaba bien agradecido, o sea, estaba bien agradecido con Dios y con la vida de volver a vencerlo, ¿no? O sea, porque no fue fácil, o sea, yo siempre digo que el cáncer le gané porque era una pelea de box, y le gané porque el cáncer se rindió de golpearme, o sea, me golpeó tanto y me seguía levantando que dijo: "Ya me cansé". ya, es una pelea El de box? detalle es que cuando pasas por una situación tan difícil como la que me tocó vivir, tú ya no te pones a pensar: "¿Qué voy a hacer de aquí a 10 años?". Te pones a pensar: "¿Qué voy a hacer de aquí al año que viene?". Porque realmente yo ya me quedó claro que la vida no la tengo comprada. Entonces, o sea, eran cosas que, no sé, una vez, por ejemplo, dije: "Me quiero entrar un paracaídas", y le hablé a mi doctor y le dije: "Doctor, me quiero entrar un paracaídas, ¿puedo o no puedo?". Me dice: "No tienes cadera, no es como que te vas a dislocar la cadera". Al día siguiente fui y me aventé un paracaídas. Uy, Entonces, todo lo hacía así de inmediato. O sea, lo del viaje por Latinoamérica fue de que: "Oye, vamos a este viaje", yo voy. O sea, entonces empecé a vivir de una manera tan intensa que empecé a cumplir y a cumplir y a cumplir las metas que me estaba proponiendo, porque decía: "Yo no tengo un mañana, o sea, no sé si voy a vivir mañana. Entonces, lo que quiero hacer, lo quiero hacer hoy". Y también porque entendí que en el momento que quiera llegar a casarme y tener familia, quiero llegar al punto donde las metas que yo tenía para mi persona ya las cumplí. Yo ahora quiero tener unas nuevas metas, pero en conjunto, ¿no? O sea, unas metas para mí, para mi familia, para los hijos que pueda llegar a tener. Entonces dije: "Quiero comerme el mundo", o sea, y gracias a Dios, o sea, he hecho la mayoría de las cosas que me había contemplado, o sea, y tú dices, lo que estás diciendo es de que pues ya quiero vivirlo y en realidad pues todos podríamos pensar así, si sí. quisiéramos podríamos pensar así, porque nadie sabe nada, o sea, Es que el no, problema es de que la gente no se da cuenta que la vida es instante, más allá, la vida es un viaje en tren, donde nos subimos y mucha gente se espera hasta el final de la parada para bajarse del tren, y no se da cuenta
que hay varias paradas y dos, hay un paisaje por las ventanas, ¿sí me entiendes? Entonces, de repente hay una frase que no sé en qué libro salió que decía, murió a los 20 y entregó su cuerpo a los 70. Y yo no quería que me pasara eso. O sea, esta plática la he tenido muchas veces con mi mamá y a lo mejor, nunca lo he platicado, pero a lo mejor la gente no lo va a entender. Espero poder expresarme de la manera que lo puedan entender, pero yo le decía a mi mamá, por ejemplo, yo tengo 35 años y no tengo familia, o sea, no me he casado y no tengo hijos. Es uno de mis sueños, ¿no? Pero yo le decía a mi mamá hace tiempo, le decía, mira, si yo me llegara a volver a enfermar de cáncer, por ejemplo, y me dice, no, está muy complicado, pero puedes llevar el tratamiento y todo, y no tengo familia, no tengo hijos, yo ya estoy listo para voltear a ver a Dios y decir, Dios, la vida que me diste ya le saqué provecho, estoy listo. ¿Sí me entiendes? Pero no es que me estoy rindiendo. Es el hecho de decir, o sea, eso pienso ahorita. A lo mejor en ese momento digo, no quiero luchar Ok. porque sé que soy Ujú, terco, ¿no? ujú. Pero es el hecho de decir, la vida que me diste ya le saqué provecho. O sea, estoy orgulloso de lo que he hecho de mi vida. O sea, yo tengo la tranquilidad de poderme ir mañana tranquilo y decir, disfruté la vida que me diste, aquí está, aquí la tienes. O sea, Dios me dio un Ferrari y le regresé ese Ferrari hecho pedazos y con cicatrices por todos lados y con la llanta ponchada, pero el Ferrari tiene un kilometraje increíble donde conoció el mundo, ¿sí me entiendes? Que para eso me dio el Ferrari, no para guardarlo en una cochera, ¿sí me entiendes? Y así Y limpiecito y limpio y que dejarlo nada le ahí. pasara. No, no, no. O sea, mi coche está hecho garras, pero vivió al máximo. Entonces yo siempre le decía eso a mi papá y a mi mamá. Le decía, o sea, yo estoy listo para ir. Porque obviamente es diferente. Si estoy casado, si tengo una esposa, pues obviamente quiero luchar por ella. Ya no tanto por mí, sino por lo que puedo hacer con ella. Ujú. Si tengo hijos, tengo que luchar por Por ellos. ellos. ¿Sí me entiendes? Pero si estoy solo, es como ya viví lo que quería vivir. O sea, me siento tranquilo. Y mucha gente, lamentablemente, al final de sus días no tiene esa tranquilidad que tengo No yo. podemos decir eso, ajá, muchos de nosotros nos faltaría eso. Y qué increíble que tengan, que puedas tener tú esta como claridad de, bueno, pero porque así lo has hecho. Por eso mucha gente a Porque lo mejor no lo entiende, decir, no, ¿cómo piensas en rendirte y te dedicas a motivación? No, es que no es rendirme, es el hecho de decir, lo que he lo querido, logré. ajá, O sea, logré el objetivo que tenía en mi vida, que era vivir mi vida. Escribí un libro, tuve una fundación durante 5 o 6 años donde apoyamos a niños con cáncer, di conferencias por todo el mundo, disfruté mi vida. yo me acuerdo de esta fundación, yo me acuerdo de esa fundación, platícanos tantito el objetivo y, Fue una fundación en la que yo vendía unas playeras con un logo de un monito en muletas y lo que se vendiera se donaba directamente tanto a fundaciones como a personas que estén pasando, que tengan algún niño que tenía cáncer. Apoyamos con medicamentos, con prótesis, ok, apoyamos de muchas maneras, ¿no? Duró 6 años porque obviamente es una fundación sin fines de lucro y llega un punto en el que es difícil mantener a un grupo para que sigamos apoyando así porque pues es. ya empiezan a dar responsabilidades, bebés y matrimonios y todo es complicado, ¿no? Sí. Pero me trajo muchas alegrías y también muchas tristezas porque perdimos a muchos, amigos que estaban luchando contra el cáncer, pero fue un proceso muy bonito de mi vida. Y fue complicado porque para mí era difícil el acercarme con los niños y platicar con ellos pero también al mismo tiempo sabía que era mi responsabilidad decirles, ¿no? Entonces muchas de las cosas que yo también hacía era para motivarlos a ellos. Entonces, como que sacaba, por ejemplo, competí 2 veces en CrossFit y yo era el único que tenía discapacidad. Y y muchas veces yo ya no daba más, o sea, pero sabía que ese video que estaba grabando se lo iba a mostrar a ellos y les decía: "Mira lo que vas a poder lograr", ¿sí me Ujú, entiendes? ujú, Y no importa que a lo mejor no tengas pierna, o sea, no, pues, lo vas a poder lograr. ajá. Entonces, tanto ayudamos bastante como también me ayudó bastante esa fundación, ¿no? Y fue algo que me siento muy orgulloso y también toda la gente que nos apoyó estuvo involucrada, durante ese proceso, ¿no? O sea, me acuerdo una vez porque también la fundación llegó hasta Saltillo, y me acuerdo una vez que llegué, porque como te digo, cuando había conferencias en ciertos lados, iba a los hospitales y visitaba a los niños, eso lo hice en Ciudad de México, en Guadalajara, en Saltillo, y una vez voy llegando a Saltillo y voy a visitar a los niños y de repente estaba una señora con su hija y la hija, una sonrisa de esas que iluminaban el cuarto, ¿no? Y la señora también. Entonces ya me acerqué a platicar con ellos y todo, y me dicen, no sabes quiénes somos, tú no nos conoces, pero tu fundación le donó una prótesis a mi hija. Ay, Entonces, no. imagínate el orgullo que sentí, ¿no? Decir, o sea, ha valido la pena todo, ¿no? Porque quieras o Todo. no,
fue complicado. O sea, imagínate, estaba muy chavo yo y mucha gente me criticó, mucha gente Sí, sí, habló sí. mal de mí, como en todos lados, ¿no? O sea, como en todo, siempre hay malos comentarios y todo. Y era difícil aguantar los golpes, pero al ver todo eso decía, o sea, vale la pena, ¿no? O sea, realmente que me sigan No tirando. Que importa. no era mucho, la verdad, pero quieras o no, las críticas duelen, ¿no? Claro, pero normalmente es porque las personas con nuestra perspectiva limitada, tendemos a ponerle juicio a las cosas porque Ujú. queremos controlar todo y hacerlo como nosotros quisiéramos y perfecto, y entonces juzgamos a la gente. Y no Pero, pueden ver algo, o sea, mucha gente no puede ver algo bueno porque dicen, no puede ser bueno, tiene que tener una ajá, grieta. Quiero saber cuál es esa grieta y de ahí agarrarme, ¿sí me y entiendes? creo que también nos proyectamos, por eso estamos mal, porque nos proyectamos en esa como ¿por qué puede alguien lograr tanto? O sea, como que hay una proyección ahí Ujú. a lo mejor de yo quisiera también. Y como hay una incapacidad y tal vez por eso hay un juicio, malamente, una crítica. Digo, si lo vemos con compasión, ¿verdad? Sí, pero te digo, valió la pena Todo eso no me todo, importa, claro. todo valió la pena y me llevó a conocer grandes personas, grandes niños que muchos que la libraron, otros que no. Me dejaron gran ejemplos, grandes historias que me llevé con todo esto. Y, y fue algo muy bonito, o sea, fue la verdad un proceso que disfruté al máximo y me dejó grandes cosas, la verdad. Yo creo que todo el mundo te ha dicho esto, pero realmente, pues has dejado huella en muchas personas. O sea, tu existencia tuvo un significado muy grande en este mundo, o sea, tiene, y en la gente, y tuvo a lo mejor algunas personas que ya partieron, pero tuvo significado en esas personas también. Y tú tenías que decirles algo, tú tenías que, no sé, ir a llevarles tu plática o verlos a los ojos, como nadie los ha visto, o decirles la realidad. Mucha No, y gente también muchas tiene, cosas que me hicieron recordar en dónde estoy, este, y a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, hubo muchos niños que a lo mejor ya no están ahorita con nosotros, pero que me hicieron recordar por lo que viví, me hicieron recordar el por qué estoy acá. También muchas veces no creas, o sea, muchas veces yo platicaba con Dios y le decía, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué este niño le no está pudo? pasando esto. Y yo pasé 2 veces por esto y aquí estoy, o sea, ¿qué, qué tengo que hacer? O sea, ¿por qué estoy aquí? Y muchas veces me pasó eso, ¿no? Y era complicado, sí llegó un punto en el que me sentía ahogado en eso, ¿no? Decir, no sentía culpa, porque no, pero sí decía, algo tengo que hacer para retribuir el que este niño luchó y a lo mejor hoy no está y yo estoy acá y tengo que hacer lo mínimo por él, ¿sí me entiendes? Una vez me tocó con, por ejemplo, Mike, un chavo que nos tocó apoyar durante mucho tiempo. Él tenía 16, 17 años, era de Baja California, y lo estuvimos apoyando durante mucho tiempo. Y hasta que llegó un punto donde me habló la mamá y me dijo, oye, Kike, queremos platicar contigo, a ver si puedes venir a la casa. Y yo, no, claro que sí, déjame. Y fui y me sientan, ¿no? Y me dicen, nos vamos a regresar a Baja California, queremos decirte, agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Y yo, no, no se preocupen, en que podemos apoyarlo. Me dice, lamentablemente a Mayela más le dieron un mes y queremos, o sea, terminar ese mes con la familia y todo. O sea, se me rompió el corazón, ¿no? Y dices, ¿qué le digo? O sea, ¿qué le puedo decir? O sea, ya no es como que decirle, lo vas a lograr, esto, o sea, le dieron un mes. Se me acuerdo que yo nomás lo vi y le dije, dile a Dios que lo estoy intentando y guárdame un lugar para cuando me toque estar, o sea, y fue todo. Ya lo despedimos en el aeropuerto y pues fue difícil, o sea, fue difícil porque quieras o no, pues al final de cuentas te encariñas, o Totalmente, sea, y quieras en o la no seres, emoción, claro, o sea, pero vuelvo a lo mismo, o sea, todo ese tipo de cosas me dejaban un gran ejemplo de decir, porque no creas, o sea, no porque me dedique a la motivación quiere decir que a veces no estoy de bajón o algo, y es lo que le digo a la gente, o sea, porque me ha tocado gente que me dice, no, es que mi problema no se parece al tuyo, me dejó mi novia y estoy triste, y le digo, hermano, no tiene nada, o sea, yo estuve muy enamorado hace 5 años, 6 años y corté con mi novia y o sea, sentí el corazón hecho pedazos. sí. Y es un dolor que no puedo ni escribir porque mínimo con el cáncer yo decía, bueno, pues soy yo lucho,
Pero cuando es de dos, dices, no puedo hacer algo para cambiar esto. Y es una frustración difícil. Y le digo, te entiendo. O sea, es un dolor que lo tienes que vivir. O Lo sea, tienes que vivir. vívelo. Hasta parece raro, pero disfrútalo. Porque al final de cuentas, por ejemplo, el amor. El amor es hermoso. Es hermoso tanto cuando está en sus mejores momentos, pero cuando no está tan bien. O sea, te hace recordar que estás vivo. Y el amor es tan grande y tan increíble que por más de que duele cuando termina, dices, lo quiero volver a intentar. Y no me importa si me voy en la madre, quiero volver a hacerlo, ¿sí me entiendes? Sí. En Entonces, vez de huir. en vez de huir y decir, me quiero guardar y no quiero volver a sentir esto porque lo disfruté, pero me dolió más cuando troné. No, o sea, quiero volver a vivir esto. Ajá. O sea, quiero volver a disfrutarlo y correr el riesgo. Ojalá y no pase, pero correr, no me importa correr el riesgo de enamorarme y a lo mejor y no funcione. O sea, quiero intentarlo. Y eso es lo que te mantiene vivo también, ¿no? Ay, bueno, pues yo creo que pudiera hacerte mil y otras preguntas más y pudiera estar aquí mucho tiempo, pero bueno, el tiempo lamentablemente se nos está acabando. Eh, yo quisiera preguntarte si hay algo que quieres decir como para cerrar o algo que quisieras decirle a las personas que nos están escuchando o algo así para terminar este tiempo juntos. O sea, el consejo que les puedo dar, o no consejo, o sea, el comentario que les puedo dar es de que muchas veces nos hicieron creer cuando éramos niños que si te portas bien, te va a ir bien. Y la vida no es así, lamentablemente no es así. O sea, pórtate bien y haz cosas bien porque lo que siembras en un momento va a dar frutos, ¿sí me entiendes? Pero la vida, todos vamos a pasar por adversidades, todos. O sea, eso no depende de nadie. Entonces, no tengas miedo a vivir, no tengas miedo a caerte, no tengas miedo a enamorarte, no tengas miedo a fracasar. Vive la vida. O sea, en algún momento vas a tener un tropezón y eso es normal. O sea, te vas a levantar, te vas a sacudir y vas a seguir caminando. Que duele, duele bastante. Eso no lo puedo negar. Pero tú sigue viviendo, sigue disfrutando. Y así va a ser la vida siempre. O sea, yo vivo mi vida y la disfruto sabiendo que en algún momento voy a volver a caer, en algún momento me van a volver a romper el corazón. No me importa, quiero seguir viviendo. Y es el consejo que les puedo dar. Hay otro punto también bien importante que es, hay una frase que me decían mucho y que nunca me gustó, que dice, Dios le da las pruebas a sus mejores guerreros. Y yo decía, no puedo creer que el Dios en el que yo creo un día se levantó y dijo, está bien Augusto Quique, déjale mando cáncer porque es mi mayor guerrero. Se me hace imposible creer eso, ¿no? Y yo entendí algo bien importante. Dios nos dio el libre albedrío de poder tomar decisiones. A mí me dio cáncer porque así es la vida, por lo que comí, por el estrés, por el enojo, por guardar rencor, por lo que sea, por la vida, así es. Lo que sí estoy seguro es que Dios nunca te deja solo en las pruebas. Y eso me quedó claro. Yo me enfermé porque me tocó enfermarme, pero nunca estuve solo. Y eso es lo que me ayudó a levantarme, a sacudirme y a seguir avanzando. Y lo que me sigue ayudando a levantarme y sacudirme y seguir avanzando, porque sigo pasando por problemas que a lo mejor no es cáncer, a lo mejor, pero siguen siendo problemas y me siguen tumbando de vez en cuando. Entonces les digo, no les puedo decir que la vida siempre te va a ir bien porque no, pero sí te puedo decir que vale la pena luchar. Híjole, muchísimas gracias. Que si alguien se quiere poner en contacto contigo o te quiere hacer una pregunta o algo así, te pueden escribir a alguna Sí, parte. en mis redes sociales, Quique Guajardo con K. Ajá, Estoy en Instagram, en Facebook, ok, y ahí siempre trato de contestar. ok, perfecto. ¿Y tu libro? Recuérdanos tu libro para Luchar o comprarlo morir, el valor de la vida. en Kindle, ¿verdad? En Kindle, sí. Podemos conseguir. Pues muchísimas gracias eh, por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. Yo creo que nos llevamos muchísimas cosas en que reflexionar. No, muchas gracias por la invitación y espero sea de gran ayuda toda esta plática. Yo sé que sí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Siempre juntos, siempre.